Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos desde el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León. Mañana esta comunidad cumple 33 años, más de 3 décadas de autogobierno. Y aunque este estatuto no se ha desarrollado del todo, ya se está pensando en reformarlo. ¿Es posible? ¿Tiene sentido? Para analizarlo nos acompañan hoy expertos que conocen muy bien el derecho constitucional, como es el caso de Paloma Biglino. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. ¿Tiene mucho sentido pensar en reformar el estatuto cuando se está hablando de reformar la Constitución española? Yo creo que las dos cosas no tienen por qué conectarse. Es decir, que una cosa es la reforma de la Constitución, que sigue todavía siendo un desideratum que compartimos, yo creo que prácticamente todo el derecho constitucional, y otra cosa es la reforma del estatuto. Entonces, yo creo que esta reforma del estatuto, la que hemos estado debatiendo durante todos estos días, pretende fundamentalmente mejorar la calidad democrática, profundizar en los derechos sociales y bueno, otra serie de medidas. Yo lo que haría es preguntarme básicamente si esta reforma es imprescindible. Entonces, ahí, muy brevemente, sí que señalaría que es imprescindible resolver determinados problemas que afectan a nuestro sistema democrático, no solamente en esta comunidad autónoma, en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional, pero la reforma es puramente instrumental, cualquier reforma normativa es instrumental. Entonces, habría que aislar los problemas, determinar qué tipo de norma tenemos que reformar y en función de eso decidir. Si se quiere reformar el estatuto está bien, pero es más para dar visibilidad a las reformas que porque sea una necesidad técnica e imprescindible. Veremos si verdaderamente es necesario. También nos acompaña Ana Redondo, buenas noches. Muy buenas noches. Ana Redondo es doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, pero también conoce muy bien el sitio en el que nos encontramos porque ha sido portavoz del PSOE en las Cortes y ahora es concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid. No sé si ha echado de menos este sitio o cuando se iba a sentar ha ido al escaño. Una pequeña nostalgia sí que queda, porque en esta casa pues hemos representado muchas ideas, muchos proyectos, muchos intereses de los ciudadanos y evidentemente esa labor representativa yo creo que me acompañará siempre. Pero bueno, ahora estamos en otra labor también mucho más interesante desde el punto de vista ejecutivo, porque gobernar significa poder hacer realidad esos proyectos y esas propuestas y yo estoy encantada en el Ayuntamiento de Valladolid. Se está mejor gobernando que en la oposición. Sí, se está mejor gobernando porque puedes hacer realidad tantas historias, tantos proyectos, tantas iniciativas que los ciudadanos te trasladan o que tú en tu programa electoral has creído que eran de interés general. Esa es la gran diferencia. Desde la oposición, desde luego, siempre te queda la posibilidad de proponer, pero desde el Ejecutivo la posibilidad real de hacerlo posible para que eso sea una realidad, eso es la gran diferencia. Esto de la reforma del estatuto no es nuevo para usted, llevamos muchos años con ello y ha habido otras reformas, pero lo que parecía que teníamos un auténtico Ferrari, un buen estatuto, en muy poco tiempo parece que se ha quedado obsoleto. Yo no creo que no tengamos un Ferrari, yo creo que tenemos un excelente estatuto de autonomía que además ha sido en distintos momentos modificado para adaptarlos a las necesidades de una sociedad en permanente cambio. Pero yo creo que el texto de 2007 es un texto excelente que incorpora derechos de todo tipo, derechos sociales, derechos de libertad. A lo mejor es cierto lo que decía Paloma Biglino, que en este momento la regeneración democrática es una demanda social tan potente que debería estar incorporada, o algunas cuestiones que hoy se exigen en la calle deberían incorporarse al estatuto, pero en todo caso para mí lo importante es el desarrollo del estatuto. Porque el estatuto son las normas básicas, institucionales, las reglas de juego que una sociedad en un momento determinado se dota para poder desarrollar lo que es la convivencia pacífica y la convivencia ordinaria, pero el problema es desarrollar el estatuto y en ese desarrollo del estatuto hay muchos pasos que no se han dado. Tenemos yo creo que buen estatuto que sin embargo no tiene un reglamento de esta Cámara
que esté adecuado al estatuto, a la última reforma de 2007. Es que ni siquiera se ha avanzado en las normas reglamentarias que permitirían adaptar esa reforma que se produjo en 2007. Pero hay muchísimas leyes que tampoco han sido desarrolladas reglamentariamente. Es decir, el problema no es ya qué cobertura estatutaria tengan determinadas cuestiones, sino cómo finalmente se desarrollan, porque hay una voluntad de desarrollo. Y yo creo que ahí hay un déficit importante. No ha habido desarrollos de muchas de las disposiciones estatutarias que estaban incorporadas en 2007 y en anteriores reformas que el Ejecutivo, con mayorías muy importantes del Partido Popular durante todos estos años, no ha querido desarrollar o no ha tenido la voluntad política de desarrollar. Yo por eso creo que antes de embarcarnos en una nueva reforma estatutaria, que evidentemente va a suponer debate, diálogo, consensos necesarios, consensos para la reforma, lo que sí que habría es que exigir determinados desarrollos normativos que no se han producido y que tienen paralizados derechos, que tienen paralizadas estructuras, que tienen paralizadas también mecanismos de transparencia, que no necesitan en este momento una reforma estatutaria, sino simplemente, repito, un desarrollo normativo. Augusto Martín, buenas noches. Buenas noches. También es profesor titular de Derecho Constitucional, en este caso de la Universidad de Salamanca. El estatuto ahonda sobre todo en el autogobierno. Parece que ya tenemos prácticamente todas las competencias asumidas, y las que no hemos recibido también están recogidas. Esta reforma lo que quiere es defender los derechos o asentar derechos, más que buscar más competencias, que parece que ya se ha tocado el techo. Sí, yo creo que la idea es que no se trata tanto de tener más competencias, que en un momento en que estamos otra vez replanteándonos todo en la estructura territorial, no sería ni el momento político ni es jurídicamente probablemente necesario. Lo que estamos pensando ahora no es cuánto gobernar, sino cómo gobernar mejor. Y en ese sentido, de los tres, digamos, aspectos del estatuto más importantes de la oferta de reforma que se produce en el discurso de investidura del presidente y en el acuerdo después en el verano de los grupos parlamentarios, uno era la garantía de ciertos derechos, de un techo, digamos, un mínimo presupuestario, el otro es la distribución territorial municipal, las comunidades, etcétera, pero la clave estaba en las medidas de regeneración política. Es decir, este proyecto de reforma no trata de consolidar competencias, trata de incorporar demandas de la sociedad que se producen no solo en Castilla y León, sino en el Estado, de cómo los políticos y los partidos políticos deben hacerse más permeables, más transparentes, más responsables, cómo debemos de controlar mejor a los políticos, deben de ser menos profesionales. Es decir, hay una crisis de la democracia representativa que estamos viviendo en la calle, que se une a la crisis de la económica, la corrupción, y el intento de respuesta a una forma de gobernar mejor, no más, sino mejor, es la incorporación de medidas que se llaman de calidad democrática, pero que realmente también pueden entenderse como de regeneración democrática, que son importantes. Es decir, se propone la limitación de mandatos, hay cosas que no se proponen pero están en otros grupos, como las primarias para la elección de los candidatos, hay cuestiones que hemos venido debatiendo estos días, como las listas abiertas. Es decir, transformar un poco, plasmar en el estatuto o en las leyes, eso lo veremos, porque no está clara que la reforma vaya a terminar como reforma estatutaria, otra forma de gobernar u otra forma de que los partidos políticos relacionen la estructura de representación entre los votantes y los ciudadanos de Castilla y León y esta Cámara. Bueno, una buena parte de esas regeneración democrática, del municipalismo y de todo lo que han señalado nuestros tertulianos, sí que figura ya en un borrador en el que están trabajando los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León, que les queremos resumir de forma breve. El de Castilla y León será uno de los primeros estatutos de autonomía que recoge el compromiso de sus instituciones y partidos políticos con la regeneración democrática. El Gobierno autonómico ha planteado a los grupos parlamentarios un documento base que pone sobre el papel lo acordado con ellos en esta reunión del pasado mes de julio, nada más arrancar la 9ª legislatura. Este borrador de reforma traduce la regeneración democrática en la comunidad a medidas concretas que afectan a 13 artículos. Ahora los grupos harán sus aportaciones y se trata de que lleguen a un documento consensuado. Entre las que ya están sobre la mesa, limitar a 8 años los mandatos de los presidentes de la Junta y de las Cortes y de sus consejeros, y a 4 años los de los presidentes de las instituciones propias. El cargo de procurador será incompatible con el de alcalde de municipios que superen los 20.000 habitantes.
Se recortan también privilegios. Si la reforma sale adelante, los procuradores se someterán, como el resto de ciudadanos, a los tribunales ordinarios. En el Estatuto también quedará constancia de que el nombramiento de los altos cargos se regulará por ley, en la que se concretarán los requisitos para su nombramiento o las limitaciones al ejercicio de actividades privadas. La propuesta de reforma abre de facto esta tribuna a los ciudadanos para que defiendan iniciativas legislativas. También alcanza la ley electoral. Los candidatos a la Junta deberán someterse a debates electorales en campaña, lo que podría ser efectivo a partir de 2019. El apartado de regeneración democrática es el más mediático y el que afecta a la primera parte del articulado del Estatuto, pero no es el único que se quiere mejorar. El catálogo de derechos sociales se refuerza, se incluye la red de protección a las personas y familias y dentro de ella la renta garantizada, que amplía sus beneficiarios. El Estatuto también recogerá un suelo social. La propuesta lo cifra en un 80% del gasto no financiero del presupuesto. El tercer gran bloque se dedica al municipalismo. Incluye novedades como un plan plurianual de convergencia para acabar con los desequilibrios entre diferentes zonas y crea la Conferencia de Ciudades. Se incorporan además los avances en la ordenación del territorio, entre ellos la voluntariedad de asociarse en mancomunidades de interés general y los beneficios derivados de ello. La propuesta además incide en la autonomía de los municipios, los blinda tras la última reforma local del ministro Montoro. Si esta propuesta sale adelante, el Estado no podrá tocarlos, ni fusionarlos ni suprimirlos. Hacerlo requeriría volver a reformar este estatuto. Bueno, vamos ahora con el detalle de ese borrador, de esas propuestas, pero también no podemos olvidar lo que es la actualidad. Esta misma semana veíamos una entrevista en el diario El Mundo que el consejero de Presidencia José Antonio de Santiago Juárez hablaba de que iba a ser complicado sacar adelante esta reforma en esta legislatura porque era difícil que hubiese consenso en las Cortes Generales, pero también internamente en las Cortes de Castilla y León. Esto parece que echa un poco por tierra, Paloma, el esfuerzo que se está haciendo por parte de los grupos políticos. El ver que a la primera de cambio va a ser complicado sacarla adelante y esto también dedica demasiado tiempo con la cantidad de cosas pendientes que hay en la comunidad. Yo creo que una cuestión es el contenido de la reforma y otra cosa es la forma de la reforma. Es decir, a mí me parece que si los grupos políticos se ponen de acuerdo en mejorar nuestra democracia, en mejorar nuestro municipalismo, en garantizar mejor los derechos sociales, eso es muy importante. Que ya luego se lleve a la reforma o no se lleve a la reforma dependerá de la coyuntura política. Pero si esas reformas se pueden adoptar a través de, como decían antes, leyes ordinarias o a través de la reforma del reglamento de la Cámara, yo creo que no tiene por qué crear ningún tipo de sensación de frustración. Yo creo que efectivamente ya se ha apostado desde el Gobierno regional por eso, es decir, el propio consejero ha dicho que se iba a hacer una ley de altos cargos o del cargo público de Castilla y León, donde muchas de las medidas que iban a ir a la reforma se pueden introducir en ley, es decir, salvo el aforamiento de los procuradores que está previsto en el estatuto y por lo tanto para quitarlo se necesita reformar el estatuto, el resto probablemente puede introducirse por una ley autonómica y eso implica que no hay ni que conseguir las mayorías que se necesitan para la reforma aquí, ni sobre todo tiene que ir a Madrid, tiene que ir a las Cortes Generales y tiene que volver. Yo creo que se utilizó la reforma para resaltar el valor simbólico de la regeneración. Tenía una carga política y una carga de consenso también. Y cuando se ha visto que las dificultades allí, esto empieza antes de las elecciones generales, cuando se ha visto que el clima nacional ha cambiado y va a ser difícil, no sabemos si tenemos gobierno, no tenemos gobierno, si tenemos mayoría, si vamos a tener reforma o no, y empieza a cambiar el clima aquí también, entonces es más fácil hacerlo por la ley, que tiene sus ventajas, ¿verdad, Ana? Yo creo, porque se puede reformar más fácilmente, perdón. Yo soy menos bien pensante, y mi pregunta es, ¿por qué el Gobierno regional, que tiene en su mano la capacidad de legislar, se embarca en una reforma de estas características, y sobre todo en una materia como es la regeneración democrática? ¿Por qué ese empeño en este momento? Bueno, pues es claro, porque es una cortina de humo. Es decir, en este momento se está desarrollando una comisión de investigación en estas Cortes después de 20 años. Una comisión de investigación que surge precisamente por la pérdida de la mayoría absoluta del Gobierno del Partido Popular. Esa es una medida de regeneración democrática muy importante, una comisión de investigación que pueda hacer llamamientos a todos aquellos que han
podido estar directa o indirectamente implicados en determinados contratos que parecen irregulares, la Perla Negra, los terrenos de Portillo. Bien, ahí hay una posibilidad de demostrar el compromiso real con la regeneración democrática. Abrir las puertas a que efectivamente todos y cada uno de los propuestos pasen por la comisión y puedan intervenir. Y a la primera de cambio que hemos encontrado un veto al 80% de esas participaciones en una comisión. Junto con eso, que se está produciendo en este mismo momento, nos encontramos una propuesta de regeneración democrática para la reforma estatutaria. Y yo me pregunto, ¿es coherente? Sí, simplemente lo dejo ahí. ¿Es coherente? Quien puede modificar el estatuto y puede a la vez dar muestras de regeneración democrática, ¿es coherente cuando veta el 80% de la participación de los intervinientes en esa... Pero Ana, yo creo que también... Yo simplemente lo dejo ahí. No, hay dudas, pero yo quiero decir que el origen político de la reforma está en el pacto entre Ciudadanos y el PP que permite al PP gobernar. El Ciudadanos impone en el pacto que se lleve a cabo una reforma del estatuto con determinadas medidas de regeneración. Y el segundo paso es la aceptación por todos los grupos, con lo cual parece difícil que sea, digamos, una especie de cortina. Yo creo que todos los grupos políticos firman un acuerdo y se hacen, digamos, la foto el 22 de julio para empezar. Por lo tanto, yo creo que responde más bien a un exceso en la forma, ¿verdad?, a creer que taumatúrgicamente que se va a lograr, que era más importante hacerlo por la reforma del estatuto, que se iban a conseguir más resultados que por la ley. Porque están todos, es una demanda social en la que todos los partidos estaban de acuerdo y estaban interesados en hacerlo sin saber muy bien qué, porque no se saben muy bien ni las consecuencias, no lo sabemos nosotros, ni el alcance de la reforma. Sí, estoy de acuerdo, pero la bandera la asume el Ejecutivo de esta comunidad, la asume como propia. La asume como propia y al mismo tiempo yo creo que es una incoherencia radical la que estamos viendo, con lo que lógicamente esos consensos que son imprescindibles para la reforma estatutaria, ese consenso sin el cual es imposible dar un paso en reforma estatutaria, pues evidentemente no se consiguen, porque si tú quieres el consenso tienes que demostrar tu voluntad real. Y yo creo que en este momento el problema es que no se puede avanzar en un consenso cuando no hay una voluntad real de asumir una cierta regeneración democrática que ahora tendríamos una oportunidad de demostrar. Pero me parece, con perdón con tu palabra, me parece que se puede tener voluntad en un consenso y no en otro, vamos, desde el punto de vista de la academia, quiero decir, sí. La reforma no la puede hacer solo el gobierno, entonces, efectivamente, no se trata en estas reformas, además, es muy importante lo que tú dices de los usos y de la costumbre, se avanza más cambiando el uso que cambiando la norma. Sí. Pero el cambio de la norma y la voluntad de consenso la tienen todas las fuerzas, se pongan o no de acuerdo sobre este tema, porque se lo demanda la sociedad. Paloma, es una demanda de la sociedad, de los ciudadanos. Aquí la pregunta, y por lo que se está hablando, ¿es la mejor herramienta para la regeneración democrática una reforma estatutaria? Vamos a ver, habría que distinguir muchos contenidos de la reforma. Habría cuestiones que realmente no es necesario introducir en nuestro estatuto porque ya está en la legislación ordinaria. Por ejemplo, el que los ciudadanos puedan defender la iniciativa legislativa popular en el pleno de la Cámara está ya en la ley de iniciativa legislativa popular. Entonces, en esos casos no resulta imprescindible. En otras, yo creo que no está de más. No está de más porque las últimas reformas han ido mucho con los derechos, con algún tipo de derechos, han ido mucho también con el tema de las competencias, pero la organización institucional de las comunidades autónomas, para mí, sigue necesitando mejorar. Hay algunos puntos que yo creo que sería muy bueno llevar al estatuto. Desde luego, la única manera de acabar con los aforamientos, si políticamente hay voluntad de acabar con ellos, es modificando el estatuto, pero hay otros puntos que yo creo que sería necesario llevar al estatuto, como es mejor, garantizar mejor determinadas instituciones de control y sobre todo el estatuto de la oposición, el estatuto de las minorías, porque eso sería una garantía con respecto a posibles mayorías que quisieran acabar con determinadas formas de pluralismo en el ordenamiento. Digamos, la rigidez del estatuto blindaría determinados derechos conectados con el pluralismo. Por lo tanto, yo ahí soy un poco ambigua, parto a la idea inicial, es decir, vamos a ver los problemas y en función del tipo de problema decidiremos el tipo de norma que tenemos que modificar. Y en algún caso nos podemos encontrar con que la norma que tenemos que modificar es el estatuto. No siempre, pero en algunos ocasiones. No sé,
la transparencia, la limitación de mandatos, las primarias en los partidos políticos, no sé si todo eso tendría que pasar por ahí. Bueno, yo creo que la limitación de mandatos del presidente, a mí me parece que sí, puede ir perfectamente en la ley del gobierno, pero afecta la forma de gobierno. Y es importante, quizá no para este presidente, para esta situación, pero es muy importante. Más importante sería la limitación, que no es competencia de la comunidad autónoma, de mandatos en los ayuntamientos, por ejemplo. Es decir, se trata de evitar que los políticos sean profesionales de la política, que son lo que es ahora. Es decir, de permitir que se pueda entrar en la política y que salgan, no políticos funcionarios, y muchos funcionarios políticos también. Y hay otras medidas que corresponden a la ley electoral, pero que podría avanzarse más. Yo creo que el problema del proyecto es, mucho puede estar en la ley, efectivamente, pero ya que lo ponemos en el estatuto, pongámoslo, pero que es poco ambicioso. Es decir, se podría haber hecho más. Yo creo, y hemos venido estos días discutiendo en las jornadas, dos medidas: las listas desbloqueadas, que los ciudadanos pudieran señalar un voto preferente dentro de las listas, y ese voto preferente supusiera que los que más votos preferentes tengan estén arriba. Y la limitación de mandatos, no solo del presidente, sino también de los procuradores de la Cámara, y sé que aquí no es precisamente el sitio para decirlo, puede ser una cosa importante para mejorar la calidad democrática en cuanto a hacer más permeable el mundo político. Sí, y eso se podía aprovechar la ocasión para hacerlo. Es difícil encontrar el consenso, es verdad, pero casi todos los grupos, los nuevos, porque es su seña de identidad, y los viejos porque no tienen más remedio o porque se han convencido, pero casi todos van a tener que dar un paso importante. Esa es un poco la ventaja de ponerlos a correr, que van a tener que empezar a correr como disparemos. Y han disparado, sin querer o queriendo, pero han disparado. Hombre, yo coincido mucho con lo que dice Paloma Vilino, porque evidentemente no todo tiene por qué ser objeto de reforma estatutaria, ni mucho menos. Y hay muchísimas cuestiones que están en el debate, que están incorporadas a la ley, la iniciativa legislativa popular, por supuesto, pero no nos olvidemos que, por ejemplo, también hay una ley de derechos de los administrados frente a la administración, una ley completísima de última generación, donde se reconoce un listado amplísimo de derechos de los administrados para exigir información, para poder participar, etcétera, etcétera. Hay otra ley fantástica que no se ha desarrollado, que es, por ejemplo, la ley de publicidad institucional, que incide directamente en lo que es también la transparencia, porque si sabemos en qué se utilizan los recursos públicos en relación con los medios de comunicación, pues vamos a saber también qué tipo de propaganda y cómo se está utilizando esos recursos. Por lo tanto, yo sí que creo que hay que ser muy escrupuloso, porque si se mete todo en el estatuto, al final se devalúa también el estatuto, y eso no es lo que ninguno queremos. Yo creo que eso, claro, no se puede. Ni hay materias, efectivamente, como dice Ana, la ley de transparencia y participación ciudadana, es decir, lo que se quiere incorporar en el estatuto está ya en la propia ley. Es decir, lo de los 10, y a veces es innecesario la limitación de 10 consejeros, es decir, a 10 del número de consejeros. Es demasiado una respuesta instantánea a un ambiente determinado que luego es muy difícil de cambiar. Es que esa es la historia. Yo lo que huiría es de la tendencia que existe en este país, tanto por parte del Estado como por parte de las comunidades autónomas, a dar la sensación de que reformando el estatuto ya lo hemos arreglado todo. Eso forma parte del derecho constitucional simbólico. Da la sensación de que hacemos muchas cosas y a la hora de la verdad establecemos principios, directrices, que luego no concretamos, un poco al riesgo al que te referías tú antes. Entonces yo creo que sería bueno concretar mucho la reforma del estatuto y establecer en el estatuto normas que sean de eficacia y de aplicación directa. Es decir, que una vez que están en el estatuto, digamos, se puedan invocar para exigir su cumplimiento. Porque si no, en cierta medida nos puede ocurrir con la reforma lo mismo que con la reforma anterior. En las tablas de derechos se pusieron muchísimos principios, yo me acuerdo en algunos estatutos donde venía la gratuidad de los libros de texto, que luego, con la crisis económica, ha sido imposible llevar a la práctica. Lo que pasa es que ahora sí podemos ser los primeros, hemos sido siempre los últimos, ¿verdad? En esto de los estatutos de la comunidad siempre somos los últimos. Podemos empezar a ser los primeros y también hay otro problema, que es que hay que pensarse bien qué podemos hacer desde la comunidad y qué no. Es decir, hay muchas propuestas muy importantes de regeneración democrática que no corresponden a las comunidades autónomas, sino que es la legislación básica del Estado, la LOREG o la ley de bases de régimen local. Es que los derechos sociales no vinculan directamente al legislador, porque estamos hablando también de que en la Constitución figura que todos tenemos derechos a una vivienda, y por mucho que pongamos en el estatuto algún servicio social de algunas características, parece más un brindis al sol
control que algo que se pueda llevar a cabo. Y aquí enlazo con una de las partes, porque tenemos poco tiempo, de los avances sociales, el poner, por ejemplo, el blindar un suelo social. No sé si tiene sentido cuando no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 3 años y a lo mejor no tenemos ese dinero para poder ponerlo. Yo no soy tan experto en eso, pero creo que el suelo social es imposible bajar. Si social es educación y sanidad, es decir... Y más en las comunidades autónomas donde son sus competencias, son sus fundamentalmente. Competencias básicas. Es decir, que eso aparece en todos todos los los está discutiendo ahora mismo, el 12% del PIB... Sí, pero fíjate una cuestión muy interesante. Esté o no incorporado en el Estatuto de Autonomía, que sí que lo está, la renta garantizada de ciudadanía en Castilla y León ha sido un elemento de consenso y además una batalla dada desde la oposición con el gobierno, con los sindicatos, con los agentes sociales, que ha conseguido un instrumento, yo creo que muy interesante, muy interesante. Bien, eso se ha hecho por la voluntad de todos los actores en generar realmente un derecho que hoy, bueno, tendrá sus limitaciones, tendrá sus problemas, pero está reconocido, garantizado y desarrollado suficientemente. Por lo tanto, hay cosas que, no estando reconocidas con precisión en el Estatuto, sin embargo, han tenido un recorrido, y otras que pueden estar incorporadas al Estatuto y que a lo mejor no tienen ningún desarrollo. Por lo tanto, yo volvería a la cuestión planteada inicialmente. Seamos muy escrupulosos en incorporar al Estatuto lo que realmente el Estatuto necesita, pero no olvidemos que hay otro enorme potencial y muchos instrumentos que pueden hacer desarrollar todos esos derechos, que pueden desarrollar todos esos instrumentos de regeneración y que probablemente con un consenso y un trabajo más de hormiguita pues evitan esas reformas ad hoc, porque yo creo que hemos pasado de las reformas normativas ad hoc, cuando había un problema había inmediatamente una ley que daba respuesta a ese problema, como si con la ley ya resolviéramos el problema, y ahora no nos es suficiente eso, quizá porque la magnitud de la corrupción política es enorme y nos enerva, y entonces damos un salto hacia arriba, ¿no? Y entonces ya no es necesaria un cambio legislativo ad hoc, sino un cambio estatutario ad hoc o un cambio constitucional ad hoc. Bueno, centremos lo que es el Estatuto, centremos lo que es la Constitución, hagamos que esos contenidos sean, como decía Paloma, efectivos, que puedan ser ejecutables y dejemos en otras normas lo que es el desarrollo de otras. Casi telegráficamente con algunos asuntos que nos quedan. Yo creo que lo que decía Ana es muy importante, sin olvidar además de que las reformas estatutarias y las normas estatutarias, aunque a veces sean principios, por lo menos tienen una ventaja, y es que centran el debate político. Y yo creo que eso es muy importante. Es decir, determinadas decisiones estatutarias en materia de derechos sociales quizá no sean de inmediata aplicación, pero por lo menos impiden que las fuerzas políticas se pongan a discutir si ahora reconocemos la renta básica de ciudadanía o no, si garantizamos la educación y hasta qué niveles, porque esas decisiones ya están tomadas en el Estatuto. Entonces, lo que hay, en principio, obligación política, no jurídica, claro, de implementarlas. Entonces yo creo que esa sí que sería una cierta ventaja, ¿no? Quería echar un vistazo al resto de las comunidades y en qué lugar se encuentra Castilla y León. La utilización del Estatuto para nosotros parece que es un instrumento más de utilidad, afortunadamente, que de identidad, que es el que también apuestan otras comunidades autónomas. Pero ese es otro problema, es decir, yo creo que en Castilla y León el Estatuto, ¿verdad?, no teníamos un problema de identidad, vamos, en el Estatuto. Lo que hicimos es un Estatuto... Tenemos un problema de conciencia regional. De conciencia regional, que es distinto, efectivamente. Entonces el Estatuto que teníamos era del 2007, estaba técnicamente bastante bien, ¿verdad? Yo creo, porque como éramos de los últimos de esa nueva reforma, esta vez íbamos con las reformas, pero un poquito detrás, y lo hicimos, aprendimos de los errores. Teníamos, no sé si un Ferrari, pero un buen coche y bastante bien arregladito. Es decir, ahora intentamos ponernos un poco a la cabeza con esta reforma, teóricamente, de las nuevas reformas de regeneración democrática, aunque ya hay cosas que ya se han hecho, es decir, la limitación de mandatos en Extremadura por ley, parte de la obligación de los debates está también incorporado en algún texto autonómico. La celebración de primarias se discutió en Asturias y en Madrid, es decir, tampoco este debate es esotérico dentro del cambio del mundo autonómico, digamos, español. Pero afortunadamente el problema de identidad no lo identificamos con el Estatuto ni de constitucionalidad, ¿verdad? Y entonces nos podemos replantear seriamente qué ponemos en el Estatuto, qué no ponemos y para qué nos sirve. Y dentro de un Estatuto cómodo. A no ser que vayamos al federalismo y entonces ya los estatutos sean auténticas constituciones, ¿no? ¿Ha llegado el momento del federalismo? Es que sí.
En relación con este Es tema... que no podemos olvidar lo que está pasando en España, Claro, porque esa podemos es hablar otra de de las Castilla y Pero vamos a León, ver, pero yo tenemos creo que también nosotros no echar tenemos un vistazo. problema de identidad regional. Pero cuando surge el Estado de las Autonomías en 1978, el Estado de las Autonomías no surge solamente para dar respuesta a problemas de identidad regional. La idea era autonomía igual a democracia. Y en muchas comunidades autónomas seguimos ese camino. Es decir, la idea de que el autogobierno, como el gobierno está más cerca de los ciudadanos, puede garantizar mejor el principio democrático. Y entonces yo creo que esa idea de autonomía es la que deberíamos retomar. Es decir, utilizar la reforma del Estatuto para asegurar mejor el principio democrático y la participación de los ciudadanos en las instituciones. Ana, para cerrar y pensar un poco qué es lo que le gustaría a usted que esta reforma llevase a cabo, que no se olvidase. Bueno, y que es importante. Yo sí que creo que la reforma tiene que ir de alguna manera, aunque aquí tendríamos otro debate, sí que acompasada con esa reforma constitucional, porque evidentemente no se puede reformar todos los estatutos al margen de una reforma constitucional que tiene ya un debate abierto y que probablemente bueno, pues se avance, no sé hasta qué punto se pueda llegar a ningún consenso, pero ahí hay un avance y por lo tanto tienen que ir de alguna manera acompasados los proyectos, y sí que me gustaría pues que efectivamente el tema de la regeneración democrática tuviera la suficiente cobertura estatutaria como para impedir determinados abusos o determinados comportamientos que yo no sé si a través del estatuto se pueden evitar, pero que, como han dicho mis compañeros, sí que se puede generar un marco que haga inviables algunas de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, en este preciso momento. Sí, yo estoy de acuerdo con este planteamiento. Quiero decir, se haga la reforma o no, y yo creo que probablemente no se haga en esta legislatura, el que estemos hablando de estas medidas, aunque sea lo que se pongan en ley, en que estemos reflexionando cómo acercar los políticos a la ciudadanía, y ya estamos acercando los problemas reales que se producen de la corrupción y de la falta de representación a este mundo y a esta sala, y esto es importante. Salga en una reforma del estatuto o salga en una reforma de la ley. De esto había que hablar, y no es un tema menor, por mucho que estén pasando muchas cosas fuera de Castilla y León ni en nuestro país. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche en Espacio Abierto. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Eduardo. Y a ustedes, seguiremos muy pendientes de esta reforma del Estatuto, de estas jornadas que se están celebrando esta semana. Mañana es el aniversario, cumplimos 33 años, programa especial desde las 12 de la mañana, desde aquí, para contarles ese discurso de la presidenta de las Cortes y también esa entrega de la medalla de oro a la Real Academia de la Lengua Española. El viernes también hay lectura del Estatuto, y el domingo, quien quiera, puertas abiertas para conocer este Parlamento, este hemiciclo, porque en definitiva esta es la casa de todos, aunque también queremos agradecer de manera especial a las Cortes que nos hayan dejado estar en este lugar para ofrecer este programa. Muchísimas gracias y buena semana.